Regáñese positivamente, así, literalmente como lo oye, y al mismo tiempo ahorre dinero. Aprovechando las ventajas del agua alcalina, elimine todo tipo de metales pesados y otras impurezas del agua que usted y toda su familia ingieren. Solamente eso lo logra tomando agua purificada. Para ello debe contactar al Dr. Water, quien realizará el test del agua que usted y su familia consumen en su hogar, totalmente gratis y sin compromiso. Recuerde, Dr. Water, Florida. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen digital. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, que más que una agencia de publicidad, son especialistas en hacer todo lo que tu marca necesita. Diseño de página web, diseño gráfico, producción y edición audiovisual, manejo de redes sociales y mucho más. Tono Creativo, el mejor diseño para que tu marca destaque en el mercado. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Les quiero decir que el próximo 23 de marzo, en una fecha que se celebra gracias a una resolución de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional o Día Mundial de la Rehabilitación Motriz. Dependiendo de en qué parte del mundo nos encontremos, esta celebración es mundial o internacional, como muchísimas otras de las efemérides de la Organización Mundial de la Salud. Lo importante es que esta fecha se conmemora con el objetivo de concientizar a la comunidad en general, a las comunidades de todos los países miembros, a fin de que se dé de alguna manera promoción y se garantice el acceso de todas las personas a tratamientos de rehabilitación motriz de calidad, con la oportunidad y la eficacia que ello amerita. Para hablar de este tema, nadie mejor que mi invitado que ya ven en pantalla. Se trata del doctor Edgar Gómez Gómez, mi maestro en la especialización de medicina física y rehabilitación. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes. También realizó su residencia de posgrado en medicina física y rehabilitación en el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rode, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas, Venezuela. Y allí, luego de una larga carrera como médico adjunto, adjunto docente, director de docencia e investigación, actualmente está retirado de esa fase, de esa área laboral. Sin embargo, el doctor sigue siendo editor de la revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, al mismo tiempo que es presidente del Comité de Electrodiagnóstico de la Asociación Médica Latinoamericana, la AMLAR. Fue electo por primera vez en el año 2023 en Bolivia y la última elección fue realizada el año pasado en la ciudad de Lima, Perú, y su periodo se vence en el 2026. Además de ello, el doctor Edgar Gómez Gómez es especialista en medicina no intervencionista y además de eso en terapia manual. Bienvenido, doctor Gómez, para todos ustedes. El doctor Gómez ya es amigo de la casa, ya ha estado aquí 3 veces con esta en mi programa. Muchas gracias, doctor Eliezer Elvitar, por esta invitación para hablar sobre rehabilitación motriz, tan importante tanto para ti en el ejercicio de la medicina física y rehabilitación, que además de tus especialidades como médico de familia y el otro título universitario que tienes, que es abogado, pues es interesante todo lo que hemos compartido, nuestras vivencias en el hospital, no solamente en las vivencias en el hospital, sino en los cursos que dictabas y del cual yo fui también tu alumno en rehabilitación de bases comunitarias.
Sí, Y es me importante, correspondió dictar los talleres del llenado de la planilla de discapacidad para otorgar el carnet cuando estaba en el Ministerio de exactamente, Salud. exactamente. Pero no diga que fue alumno mío, eso es demasiado grande. Claro que Usted, yo sí fui alumno suyo. en todos nuestros encuentros aprendemos, Claro porque que sí, esa es es la idea. bidireccional. Y es importante Doctor, para es nosotros, necesario que hablemos de este tema, doctor, es muy para, importante, porque para existe nosotros, mucha confusión en la comunidad en cuanto a lo que es fisioterapia y lo que es rehabilitación. El uno se encarga de abordar al paciente, hacer diagnóstico y tratamiento con técnicas específicas para problemas específicos. La otra tiene un abordaje más amplio y por el hecho de que se trata de esa palabra grandota que se llama rehabilitación, aborda mucho más allá de lo que es técnicas de tratamiento específicas para músculos y articulaciones concretas. En el caso de la rehabilitación motriz, doctor, una fecha tan importante como la que se celebra el próximo 23 de marzo, ¿qué nos puede, para nuestra audiencia, cómo definimos la palabra rehabilitación motriz de un paciente? ¿Qué engloba todo eso? yo digo no solo la rehabilitación, digo la medicina física y rehabilitación, aunque en estos momentos hay países que solamente está la especialidad como médico rehabilitador. Yo considero que debemos de mantener esta terminología de medicina física y rehabilitación porque somos entrenados para prescribir, supervisar las indicaciones en relación a los agentes físicos y no solamente a los agentes físicos, sino también a los exámenes que realizamos de electromiografía, neuroconducción. Entonces, el médico especialista en medicina física y rehabilitación está muy identificado con estos términos y la rehabilitación o la medicina física y rehabilitación es la especialidad médica que se dedica a la prevención, que es lo que debemos nosotros en realidad desarrollar, la prevención, la evaluación con diferentes eh, modalidades de técnicas actuales y además, pues, esto para corroborar lo que hayamos desarrollado en el interrogatorio, en el examen físico, para llegar a un diagnóstico y luego hacer pues las prescripciones debidas para el equipo de medicina física y rehabilitación, del cual el médico especialista en el área es el CEO o CEO de tanta actualidad en las grandes empresas, o es el gerente general, el que tiene que estar pendiente de cada uno de los detalles que necesita ese paciente al cual le ha consultado. Entonces esto es bien importante y como bien comentaste, pues por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, no solamente es el diagnóstico, y el manejo de la rehabilitación psicomotriz, sino también es ofrecerle al paciente discapacitado la posibilidad de ser bien diagnosticado con todos los instrumentos de última generación que hay en la actualidad. Entonces eso es bien, bien importante y luego que nosotros hacemos la evaluación, pues lo referimos, como comentaste, a el licenciado de terapia física o de fisioterapia, si es producente, pero también esa persona eh, con una discapacidad motriz necesita de un terapeuta ocupacional o de un licenciado en terapia ocupacional para que haga también la reeducación en el ámbito no solamente motriz, sino también psicomotriz y desde el área laboral o de actividades relacionadas con su vida diaria,
pero también con su vida laboral, porque lo importante es rehabilitarlo y habilitarlo desde el punto de vista laboral para que una vez que tenga una discapacidad y que puede ser transitoria o definitiva, se reincorpore a sus actividades habituales. Pero no solamente esto, si necesita un aditivo, entonces discute con el licenciado ortoprotesista para desarrollarle una ayuda para que pueda rápidamente eh, poder salir, entre comillas, de esta discapacidad. Pero si el paciente no solamente en estas tres partes, que es la parte motriz, ¿no? Porque también pudiéramos interactuar en la parte de fonoaudiología, donde trabajamos con el médico especialista en foniatría para también la motricidad bucal, la intercomunicación, porque eso también es importante, no solo el aspecto de deambular, sino también de comunicarse verbalmente. Y no solo eso, sino también con los cinco sentidos, ¿no? Entonces esto es bien importante y es para nosotros del día a día el realizar una educación sanitaria para la comunidad, porque también tenemos el, el aspecto de rehabilitación de la base de la comunidad, donde le damos herramientas a los miembros de una comunidad, no solamente para que se rehabilite, sino para que prevenga. Pues nosotros lo que necesitamos es que cada día no tengamos pacientes que abarroten las salas hospitalarias, sino que haya cada día menos pacientes porque el sector salud cada día pues se dedica a darles información, a darles educación sanitaria. En estos momentos, según la Organización Panamericana de la Salud, en América hay 360.000 eh, 360 360 millones de personas con discapacidad motriz, de las cuales 180 son mujeres o damas y 170 caballeros. Entonces esto es bien, bien importante y esta discapacidad puede ser transitoria o parcial o puede ser también definitiva. Y lo ideal es que a los hospitales lleguen personas portadoras de grandes discapacidades. O sea, no estamos esperando que la población tenga grandes discapacidades, sino que del grueso de personas que tienen algún tipo de discapacidad en algún grado, y ya sea temporal o definitiva, lleguen para ser tratados en los hospitales los portadores de grandes discapacidades, porque cada vez con la prevención van a acudir menos a los servicios de rehabilitación, a menos que como el caso que usted mencionó, cuando necesiten la indicación, porque nosotros los médicos fisiatras somos los únicos que es potestativo nuestro como profesionales de la medicina hacer indicaciones médicas, indicaciones ortésicas que pueden ir desde una plantilla hasta una silla de ruedas, pasando por un bastón, una andadera, una férula. Ese tipo de indicaciones, los únicos que podemos hacerlas somos nosotros. Nosotros somos los únicos que podemos llevar la batuta en un equipo multidisciplinario y transdisciplinario con otros profesionales de la medicina, porque, por ejemplo, para la audiencia, un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular, ahora se le dice enfermedad cerebrovascular, y queda con limitaciones para la marcha y necesita una ortesis, digamos, un cabestrillo para el hombro, necesita un bastón, una órtesis para adaptarla en el zapato. Nosotros hacemos todo eso con ese equipo que trabaja con nosotros en lo chiquitico, muy cercanos a nosotros. Pero esa enfermedad cerebrovascular o ACV, como lo conoce la audiencia, pudo haber sido objeto
tranquilamente de una crisis hipertensiva, de un paciente que era portador de una dislipidemia y que además tiene un problema de tiroides. Nosotros somos los únicos que podemos hacer, interactuar con nuestros colegas y referirlo a las diferentes especialidades para que sea evaluado y tratado de manera tal de que el paciente se encuentre en las mejores condiciones para recibir tratamiento, porque no todo paciente, simplemente porque tenga una lesión o tenga alguna enfermedad discapacitante, es susceptible de tratamiento rehabilitador. Y es muy importante, doctor, que una persona como usted, con la autoridad que usted tiene, científica, como científico y reconocido en todo el continente, eh, pueda mencionarle esto a la audiencia, porque pareciera que es egoísmo, porque me lo han dicho, es egoísmo de ustedes los fisiatras, que no quieren permitir, ustedes siempre le han coartado el camino a los fisioterapeutas, ¿no? Cada quien tiene su trabajo. Yo creo que es así. Me corrige usted, que ha sido director de investigación y docencia, que tiene Tiene- tanta experiencia y conoce tantas experiencias en todo el continente. Yo soy miembro de un equipo, como mencionaste, multidisciplinario y transdisciplinario. Y según el sector salud, me han dado una responsabilidad y me han colocado en el ápice de la pirámide. No es porque yo lo he querido, más la medicina física y rehabilitación se ha desarrollado de esta forma. Y cada vez tenemos más personal de salud agregado a nuestra especialidad. Que trabajamos hombro a hombro, porque lo importante para nosotros es el paciente. Y nosotros somos educados en nuestros posgrados para realizar las evaluaciones, realizar las indicaciones y realizar la supervisión y luego discutir el, el día a día del paciente con todo el equipo multidisciplinario para ver cómo se desarrolla su enfermedad actual y cuándo se le puede dar de alta y cómo va a quedar este paciente. Si este paciente es, como en el caso que acabas de mencionar, de una enfermedad vascular cerebral, si fue definitivo, entonces queda, por ejemplo, con medio cuerpo, entre comillas, paralizado. Entonces, esto es una persona que si era maestro de aula y tiene de edad cronológica, tiene 52 años y es femenino, entonces este es un paciente que nosotros debemos de referirlo para y sugerir la evaluación de su incapacidad, porque en esas condiciones no va a poder afrontar durante 5 días a la semana, en horario de la mañana, por ejemplo, y si está trabajando con segundo grado de educación primaria, atender a 30 niños. Entonces, esto es también importante. ¿Y 40. quién va a definir esto? Esto lo va a definir el médico especialista en medicina física y rehabilitación. Por eso que es importante la participación nuestra como médicos, porque somos entrenados para esto. Además, los demás especialistas, en este caso el médico internista, que maneja al paciente con una hemiplegia por una enfermedad vascular cerebral, confía en nosotros porque sabe que hay un médico que va a estar supervisando su medicación y que si esa medicación por alguna circunstancia en medicina física y rehabilitación hay que actualizarla, entonces nosotros nos comunicamos con ellos. Pero si es otro componente, esa no es su función. Su función es eminentemente técnica, es eminentemente para la parte de ejercicio, kinesiología, para la parte de posturología, indicarle un aditamento que son nombres complicados, nosotros lo llamamos órtesis o lo llamamos prótesis, pero esos son aditamentos para facilitarle la vida, en este caso que estamos hablando
de motricidad o de deambulación para que pueda caminar. Entonces esto es bien importante que sepamos que nosotros sí tenemos un papel importante dentro del manejo del paciente y que si no hay un médico especialista en medicina física y rehabilitación, pues el manejo del paciente no va a ser del 100%, porque así está diseñado y porque las estadísticas así lo demuestran y porque la evidencia científica hasta el presente lo mantiene. Esto no es de un mes ni de 10 años, sino de más de 50 años desde que se desarrolló la parte que antes éramos medicina física, pero después de la Segunda Guerra Mundial nos convertimos en medicina física y rehabilitación. Entonces es importante pues que tengamos este concepto y que nosotros siempre estamos evaluando a todo el mundo. Si vamos a un centro comercial, enseguida nos sentamos y vemos a alguien que está caminando. Enseguida nosotros le hacemos el diagnóstico mentalmente para nosotros y decimos, este es un paciente que pudiera mejorar su marcha si tiene un tacón por lo menos de medio centímetro porque tiene la extremidad inferior más corta que la derecha por la forma como está caminando y además debe de tener una escoliosis o una cifoescoliosis. Ya nosotros por la experiencia, porque hemos sido entrenados para esto, entonces nosotros podemos a priori poder hacer indicación. Y este es solamente un ejemplo de cientos de condiciones en las cuales el paciente puede presentar una discapacidad. Pasa que se me ocurrió ese porque, bueno, es bastante complejo, Pero, discúlpame que te pero interrumpa, porque tú también has estado y has trabajado en estos ambientes. Esto no solamente es del adulto, esto es del niño, cualquier edad. del adolescente, del adulto y de nosotros, los de la juventud prolongada. Es para todos. Y cada uno de nosotros se especializa en medicina física y rehabilitación para niños, medicina física y rehabilitación para adultos y medicina física y rehabilitación para la juventud prolongada. Prolongada. Y qué bueno, doctor, que usted concluyó la idea anterior cuando mencionó que, bueno, a nosotros nos colocaron en el ápice con esa responsabilidad de ser quien lleva la batuta de un equipo. Porque fíjese una cosa, en nuestros países latinos es mucho más fácil. Aquí en los Estados Unidos con el modelo capitalista de lo que es la atención médica, que solo se trabaja a través de seguros. Si un paciente está en rehabilitación, en una unidad de rehabilitación X, y pongamos como por ejemplo que esa persona se está rehabilitando eh, un hombro, como me ocurrió a mí hace un año, y el paciente comienza a quejarse de dolor en la región lumbar. Un fisioterapeuta que no sabe qué hacer con ese paciente, tiene que referirlo indefectiblemente al médico. Y en nuestros países es mucho más fácil y mucho más rápida y mucho más fluida la comunicación entre las personas que nos asisten a nosotros con el paciente, como es el caso de los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales, para acercarse a nosotros o mandarnos una nota de, mire, este paciente se está quejando de dolor lumbar desde hace 3 días, pero si no lo ve un médico, no puede determinar, no puede discernir, discriminar si se trata de una lumbalgia, porque hay un problema muscular que está provocando dolor allí, o se trata de un cólico nefrítico, por ejemplo. Entonces, eso solamente lo vamos a saber nosotros como médicos. Nosotros somos los que estamos en capacidad de saber exactamente lo que vamos a hacer con ese paciente, ordenarle los exámenes pertinentes y enviarlo, si es necesario enviarlo, a otro especialista como puede ser el urólogo. Aquí en los Estados Unidos un paciente se presenta
con ese ejemplo que yo estoy planteando y tiene que ir, llamar al seguro, pedir cita con el médico primario para que el médico primario le dé la cita. Después que el médico primario escucha el cuento, entonces hace la referencia para el urólogo, si él lo considera pertinente. Eso no sucede en nuestros países. Y yo veo, doctor, usted se acuerda que, bueno, mi mamá era terapeuta ocupacional. Y mi mamá era de la segunda promoción de terapeutas ocupacionales del país. Eh, y yo recuerdo que en aquellas épocas los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales trabajaban más estrechamente vinculados con los médicos porque no estaban, yo voy a utilizar una palabra un poco chocante, adoctrinados. Adoctrinado. O sea, tú eres tan profesional como el médico, tú no te puedes dejar quitar espacio con el médico. El médico no sabe las técnicas de rehabilitación. Hey, para nosotros poder hacer indicaciones tenemos que saber en qué consiste en cada una de esas técnicas aplicadas por ellos. No, yo veo en las generaciones jóvenes de fisioterapeutas, sobre todo, yo veo esa pugna con los médicos. Claro, también se ve con los médicos más jóvenes, de nosotros hablarán a nuestras espaldas, no sé, pero yo no veo eso en los fisioterapeutas mayores, gente bueno, que trabajó con usted y que trabajó conmigo, contemporáneas con mi edad, por ejemplo. Yo no veo esa pugna, al contrario, mucha camaradería, de respeto mutuo, porque somos profesionales universitarios. Entonces, eso que usted dijo, que el eje aquí, la prioridad del paciente, es fundamental que todo el equipo multidisciplinario en medicina física y rehabilitación lo tome en cuenta. Trabajo social, el médico fisiatra, el nutricionista, el médico nutrólogo, el endocrinólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el técnico licenciado en órtesis y prótesis, el terapeuta del lenguaje. Todos somos importantes. Todos tenemos el mismo grado de importancia, solo que como usted dijo, a nosotros nos dieron esa responsabilidad y nos pusieron la batuta. Ah, tú eres médico especialista en medicina física y rehabilitación, pero es a ti que te corresponde llevar la batuta de esta orquesta. Eso es todo. ¿Hacia dónde vamos, doctor? Hechas Bueno, estas consideraciones hasta de tipo laboral, ¿hacia dónde vamos en cuanto a la rehabilitación motriz de un paciente con discapacidad? en estos momentos pues tenemos hasta exoesqueletos Uh -huh. para los pacientes eh, con limitación por, por alguna situación de las cuatro extremidades o de las extremidades inferiores. Ya hay inclusive eh, aditamentos que se transforman desde una silla de ruedas a un exoesqueleto para poder deambular, que el paciente que no puede movilizar sus piernas pues pueda deambular sin ningún tipo de problemas. Y también, como tú bien conoces, eh, hay carros donde perfectamente cualquier persona con diferentes eh, discapacidades motrices pueden manejar, pues, y ya en todas partes del mundo están los sitios para estacionarse con su logo ya mundial, azul y blanco, para que puedan estacionarse las personas con alguna discapacidad y también los diferentes ministerios de tránsito, quien se dedique a esto, pues dan evaluaciones y otorgan las licencias para conducir y las placas identificativas para los diferentes vehículos. Entonces, en esto hemos avanzado bastante desde el punto de vista de la comunidad, pero es importante que nosotros como médicos especialistas en medicina física y rehabilitación continuemos el trabajo porque es arduo, es muy arduo. En el área del Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, donde tuvimos la oportunidad, tanto tú como yo, de trabajar, siempre
hacíamos una evaluación en relación a los médicos que ingresaban anualmente a los diferentes posgrados, y el 70% de los médicos que ingresaban a las especialidades pediátricas, quirúrgicas y de medicina no sabían lo que era un médico especialista en rehabilitación, ni siquiera que existía la rehabilitación. Entonces, si esto es en nuestra propia casa, entonces fuera pues es más crudo, pues es más rudo. Y eso es una labor que debemos nosotros mantener, así como la labor que debes tú mantener como médico de familia, porque con el médico de familia es la misma situación. El médico de familia es el encargado, es el gerente general de la salud de una familia. Entonces, nosotros los médicos fisiatras somos los médicos de familia de los pacientes discapacitados, por llamarlo así. Aunque el paciente discapacitado primero pues tiene su médico tratante, porque si es un politraumatismo cráneoencefálico, llega a la emergencia, quien lo atiende pues es el o el traumatólogo o el neurocirujano, pero luego pues lo refieren para su fase de rehabilitación, porque ellos pues no manejan, porque no son especialistas en medicina física y rehabilitación, para lo cual hay que estudiar un posgrado de 3 años. En algunos países, ya la mayoría de los países lo tienen 4 años, y eso va a seguir, porque cada día tenemos que estudiar más, porque cada día hay más especialidades del sector salud y fuera del sector salud que se van adosando a nuestro equipo multidisciplinario y transdisciplinario por necesidades. En estos momentos, pues, indiscutiblemente, que además del ortoprotecista, tiene que estar el especialista en robótica, porque ya hay muchos aditamentos para ser utilizados y ayudar a la marcha que sean desde el punto de vista programado y desarrollado con información de inteligencia artificial y robótica. Así que esto es algo que sigue exponencialmente y que cada quien pues debe de ceñirse a cuáles son sus competencias. En algún momento muy cercano, pues nosotros vamos a tener la competencia de seguir haciendo los diagnósticos, la supervisión y el alta de los pacientes, y dentro de las indicaciones para nuestros compañeros de equipo solamente discutir los objetivos de cada uno de los tratamientos, y ya cada quien por sus años de formación universitaria, pues con lo que han aprendido en esos 4 o 5 años de carrera, entonces ellos pues van a utilizar cualquiera de esos elementos sus áreas de tratamiento para manejar al paciente. Y luego, pues al mes, sentarse con el médico y decirle, bueno, los objetivos fueron estos y nosotros trabajamos esto y esto es lo que tenemos con el paciente, y entonces ahí pues se verá si el paciente continúa o si el paciente es dado de alta. O se modifican las pautas establecidas. Doctor, ya para concluir, usted que es una persona tan respetada y que goza de tanto afecto dentro de la comunidad, tanto de médicos como de nuestros profesionales auxiliares, como son los terapeutas ocupacionales, los psicólogos y los psiquiatras, es muy importante mencionarles. ¿Qué mensaje final le da usted a las nuevas generaciones de médicos especialistas en medicina física y rehabilitación y a la comunidad de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales jóvenes? Para nuestros equipos de medicina física y rehabilitación sigue siendo un reto el manejo del paciente que es referido por alguna discapacidad que puede transformarse en definitiva si no es bien manejado, y puede ser transitoria si es bien manejado, dependiendo de lo que la causa que lo haya presentado, que en el sector salud le denominamos etiología. Entonces es importante que nos sigamos formando, que sigamos exigiéndole al área científica que nos maneje esa información, porque en los últimos 10 años los desarrollos han sido enormes y los desarrollos
seguirán siendo enormes. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos actualizados, estudiar, hacer encuentros científicos, multidisciplinarios, transdisciplinarios, con el objetivo básico de nosotros, que es la atención del paciente. Lo importante es que el paciente se sienta atendido y que el paciente se cure, se desarrolle, no importa qué utilicemos nosotros para ello. Esto lo dice Hipócrates de Cos, que es nuestro padre de la medicina occidental. Yo no tengo más nada que agregar, doctor, solamente darle las gracias por su tiempo. Como siempre, es un placer escucharlo, compartir con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, sigo Un contando con abrazo usted para próximas oportunidades, como un siempre. abrazo desde acá y continuamos comunicándonos. Igualmente. A mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa y como siempre les digo, sus comentarios son bienvenidos. Como siempre les digo también, se me cuidan mucho hasta la próxima parte del programa. Amigos, él fue el doctor Edgar Gómez Gómez, médico fisiatra venezolano, mi maestro. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Muchísimas gracias por su audiencia. ¿Sabes qué tan pura es el agua que estás tomando ahora mismo? Lo que parece inofensivo podría estar cargado de impurezas, acidez que afectan tu salud. Pero hay una solución, agua purificada y alcalina, y nosotros la podemos llevar a tu hogar. La realidad es esta: la mayoría del agua que consumes no es tan limpia como creemos. Contiene químicos, metales pesados y tiene un nivel de acidez que puede dañar tu cuerpo a largo plazo. Con nuestros equipos de purificación alcalina, no solo eliminas todo esto, sino que obtienes agua pura y con un pH alcalino que beneficia directamente tu salud. Es un cambio simple, pero resultados poderosos. Vas a tener agua limpia, saludable en todo momento, mejora tu energía y digestión al reducir la acidez en tu cuerpo. Fácil instalación y mantenimiento. Si quieres cuidar tu salud y la de tu familia, empieza con algo esencial, el agua que consumes. No pierdas más tiempo con agua que no aporta lo que necesitas. Habla con nosotros y hoy transforma tu manera de hidratar.